Bien chicos, ya vamos a iniciar con los que estamos. Voy a compartir pantalla, me dejan saber si la pueden ver. Voy a esperar que me confirmen para iniciar. Los demás la pueden ver correctamente. Jimmy, Elías, ¿la pueden ver la pantalla? Perfecto. Bien, bien, chicos, lo que vimos en la clase anterior, en resumen, era con respecto a pues ajustes de color, ajustes pues de eso mismo, de los colores a los píxeles, no solamente de los tonos como tal, sino pues de la iluminación, el brillo, etcétera. De hecho, en base a eso fue la práctica, hacer algunos cambios de color en algunos objetos que tenemos en algunas imágenes. Y esto está resumido acá, en esta parte de ajustes en la barra de menú. Les quiero dejar saber también que todas estas opciones que estamos viendo acá también la pueden encontrar en esta pequeña ventana que aparece en la parte derecha, pero acá aparecen con iconos. Entonces, cuando usted le coloca el clic por encima, le dice qué ajustes, le dice brillo y contraste, niveles, exposición, intensidad, tono de saturación, etcétera. Cuando usted le dé clic pues al icono como tal, se le va a desplegar esta pequeña ventana donde usted va a poder modificar los valores. Es decir, que esto es prácticamente otro atajo para llegar a esos ajustes, en caso de que no lo quiera buscar por acá. También vimos algunas herramientas, vimos la herramienta de selección, estas tres herramientas de selección, que son prácticamente pues para hacer selecciones personalizadas la imagen para hacer cortes, cambios de tamaño, movimientos, etcétera, o para agrupar un objeto y poder editarlo sin alterar los demás. De hecho, una de las prácticas que les dejé, habían por ejemplo 5 personas con t-shirts de diferentes colores y si usted no hace una selección solamente de un t-shirt para poder alterarlo a través de los ajustes de tono y saturación, pues no lo va a poder hacer, ya que se van a cambiar todos los t-shirts al cambiar el tono de la imagen. Que también pues nos sirve para eso, para agrupar objetos y alterarlos sin alterar los demás que tenemos en la imagen. El día de hoy vamos a ver algunas opciones que tenemos acá en el menú de edición y vamos a ver también algunas otras herramientas básicas que pues usaríamos constantemente, prácticamente las más básicas. Pero vamos a ver acá que tenemos en el menú de edición, en la parte de transformar específicamente, ya que si vamos a hacer una composición, vamos a necesitar pues moldear las imágenes, los objetos, las figuras a nuestro parecer o de una manera que pues se vea que forma parte de la imagen como tal. Imagínese que usted vaya a poner este vehículo en una foto de una calle, pero el vehículo sea en base a proporción 5 veces más grande de lo que normalmente es. Entonces esto sería un problema. Déjeme validar que si esto está grabando, si se está grabando. Lo que yo creo que no se está escuchando el micrófono. Porque tuve un problema ayer y lo desinstalé. Entonces cuando lo volví a instalar hoy, no lo configuré. Deme un segundo breve. Ok, ya sí se está grabando. Bien chicos. Entonces vamos a buscar otra imagen. Que no sea esta misma, que era la que estábamos utilizando en la clase anterior. Para mostrar algunos ejemplos de transformación y proporción de imagen. Y perspectiva de las mismas también. Voy a buscar una imagen, no tiene una excelente calidad, pero es lo de menos. Es para ver las opciones como tal. Vamos a abrir un nuevo documento, una nueva mesa de trabajo como tal.
y vamos a pegar la imagen acá, chicos. Entonces digamos que tenemos estos cuadros en la pared y yo quiero superponer otra información sobre estos espacios que tiene pues cada cuadro. Voy a buscar una imagen similar, o sea, o voy a tomar una imagen de estas mismas para hacerlo. Pero ¿qué voy a hacer? La imagen que tome no va a tener esta misma perspectiva para ser nosotros mismos quienes pues se la apliquemos. Vamos a buscar otra imagen acá. Vamos a buscar una imagen random para simplemente superponerla. Fíjense que esta imagen, por ejemplo, esta imagen es una de estos cuadros. No está pues con la misma perspectiva que tenemos en los cuadros pues detrás, que es esta perspectiva. Entonces si vamos a aplicar un cambio o un reemplazo, no puedo tener esta perspectiva porque no se va a ver igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer es hacer una selección en base al espacio donde voy a colocar el nuevo objeto, porque el objeto que voy a traer debe ser de ese mismo tamaño. En este caso yo pues usaría el lazo poligonal para poder hacer la selección, ya que si yo por ejemplo tomo esta herramienta y lo intento hacer, pues no me va a quedar porque la perspectiva es distinta. Pero vamos a traer la otra imagen primero. Vamos a tomar esta misma de acá. Esta sí la puedo seleccionar, fíjense, con la herramienta de marco rectangular por la perspectiva que tiene. Vamos a seleccionar esta acá, pues vamos a llevárnoslas con control X, que es el comando o atajo de cortar. Entonces vamos a ver acá en cuál, no sé, en cuál encajaría. Más o menos, vamos a ver acá, en esta de acá, por ejemplo. Yo lo coloco de esta manera, fíjense que no encaja. Acá en las capas hay una pequeña opción que dice opacidad, que me permite a mí pues reducir la opacidad de las imágenes y hacer que se vean semitransparentes. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para yo poder colocar imágenes sobre otras e ir posicionándolas de la manera que yo considere, y así luego pues la aumento al 100% y listo. Acá por ejemplo le voy a poner semitransparente, reduciéndole la opacidad para yo poder pues colocarle la perspectiva correcta. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a edición, voy a ir a transformar, donde tenemos diferentes opciones de transformación. Tenemos escala, rotar, sesgar, distorsionar, perspectiva y deformar. Ahora, ¿qué pasa? Estas primeras opciones, la de escala y rotar, la tenemos también en transformación libre. Si yo tengo un objeto y yo voy a edición y le doy a transformación libre o simplemente a control T, automáticamente van a aparecer estos pequeños puntos en los bordes. Esos puntos me van a ayudar a mí pues a modificar el tamaño de la imagen. Si uso este de acá, pues se va a aumentar el tamaño igual. Acá todo se va a aumentar de manera proporcional, es decir, aunque yo use este o yo use este que está acá, el tamaño no va a aumentar sin proporción, o sea, no se va a distorsionar. Fíjense que el tamaño lo mantiene. Vamos a aceptar a alguien más que se pidió entre la reunión. Bien, pues bien, la proporción no la pierde. Más sin embargo, si yo estoy modificando un tamaño y yo presiono la tecla Shift, sí me permite a mí modificar el tamaño, a mi parecer, aunque pierda la proporción. Aunque lo correcto, si yo voy a modificar una imagen, es, o sea, si voy a modificar el tamaño como tal, la escala de una imagen, es hacer el cambio así que pierda proporción. Entonces, en este caso, ya sabemos que en control T pues tenemos la opción de transformación libre, donde podemos modificar el tamaño de una imagen y si colocamos el clic fuera de la imagen, pero cerca, podemos rotar también la imagen. Ahora vamos a ver una de las opciones que más utilizamos, que es la parte de distorsionar, ya que en distorsionar, acá en transformar, yo puedo modificar cada punto de la imagen para pues establecerle una nueva perspectiva. Fíjense que si le da a distorsionar, estos puntos los puedo mover de manera libre. Entonces así yo voy a colocar cada punto de la imagen, vamos a colocarlo acá, en cada punto que tengo la imagen detrás, para así pues colocarlo en una perspectiva pues igual a la que tengo y se vea lógico como tal. Una vez termine le doy acá,
o le doy a enter y listo. Ya tengo ese objeto con esa perspectiva. Ahora fíjense chicos que yo podría, esta figura que está acá, aumentarle la opacidad al 100% y listo, ya lo tengo. Acá tengo unos pequeños errores que podría corregir en los bordes que irían de negro. Ahora pasa algo chicos, fíjense que si yo elimino eso, la imagen detrás no se ve completamente negra, aunque sea negra. ¿Por qué? Porque este cuadro, ¿qué tiene? Este cuadro tiene un pequeño reflejo, porque todos tienen un cristal por encima. ¿Qué yo podría hacer? Pues yo podría dejar esta misma imagen que tengo, creo que es esta, no, esta que está acá, yo la podría dejar pues semi-transparente para que se vea un poquito el reflejo y se vea más natural, porque fíjense que eso que está aquí, esto no se ve del todo natural en comparación con los demás. ¿Qué yo podría hacer? Bueno, yo podría, como todo este color gris, yo podría eliminar ese cuadro de ahí y dejar todo lo demás, estos efectos de acá, para que se vea que sí tiene un reflejo por encima. Puedo tomar el pincel, por ejemplo. Vamos a tomar el pincel. Le doy a alterna, presiono la tecla alterna o simplemente toco el gotero acá. Fíjense cómo tengo el pincel ahora mismo seleccionado. Este es el pincel. Si presiono alterna, miren cómo cambia la herramienta al gotero. Si yo hago clic en un lugar, me va a copiar el color exacto que yo tengo en ese lugar. Y al soltarlo, a la tecla alterna, yo vuelvo donde al pincel. Y así yo puedo pasar el pincel sobre una superficie que yo quiera eliminar cierto contenido. Recuerden que el pincel, un ejemplo, no se recomienda al momento de yo cambiar un color a algo. Porque con un pincel yo no voy a poder cambiar el color a un t-shirt, a un vehículo, a lo que sea. Porque el pincel lo que hace es que me elimina los píxeles que tengo debajo y coloca otros por encima. Más sin embargo, con la opción de disculpen, tono y saturación, yo puedo cambiarlos directamente, los píxeles, sin alterarlos. También esto lo podría hacer para que quede con un mejor pues terminado, con una herramienta que tenemos, que vamos a explicar más adelante. Vamos a darle control Z, que es esta herramienta de pincel corrector. ¿Qué hace el pincel corrector? Lo vamos a ver más adelante. Él toma un espacio determinado de la imagen, por ejemplo, este que está acá, y me lo copia aquí debajo. Fíjense que arriba aparece un puntero. Ese puntero significa que le está copiando información de arriba y le está colocando debajo. Por ejemplo, acá. Acá. Y así se va reemplazando la imagen. La dificultad es que este a veces, cuando se acerca a superficies, por ejemplo la blanca, pues fíjate cómo toma los colores. Pero también hay otra herramienta similar a esa, en la cual no necesitamos tomar un punto de origen, porque fíjense que con esa herramienta yo tuve que especificarle a Photoshop de dónde él va a tomar la información y dónde la va a copiar, que es esta herramienta de pincel corrector. Pero con la herramienta de pincel corrector puntual, simplemente pues yo puedo seleccionar el área y hacer que él la rellene según el contenido que tengo acá alrededor. Entonces yo podría, no sé, colocar la imagen, bajar la opacidad un poco. No estoy acá, estoy acá. Bajar un poco la opacidad para que se vea como si la imagen, fíjense, si está siendo afectada por el reflejo del cristal que tiene por encima. Así se ve muchísimo más natural de que si estuviera pues así, en comparación con las demás claramente. Porque recuerden señores que la intención de hacer un montaje es que no parezca un montaje. O sea, la calidad de un montaje se mide en eso, en que una persona lo vea y no determine que usted hizo un cambio o editó esa imagen, porque tiene que quedar lo más íntegro posible. En cuanto a todo, en cuanto a proporciones, iluminación y todo lo que tengamos que alterarle. También tenemos otra función importante acá dentro de edición, en transformar, y es la parte de deformar. Ya esto es un poquito diferente, por eso voy a buscar otra imagen para explicarles un ejemplo. Vamos a buscar acá. Vamos a buscar, no sé. Sigo acá, no me retire mientras yo busco una imagen donde podamos usar deformar bien.
Vamos a buscar una botella. ¿Qué pasa, señores? La parte de deformar lo que hace simplemente es tomar parte de la imagen y distorsionarla. Lo que hace esta herramienta es colocar una malla en la imagen. Por ejemplo, yo tengo esta imagen acá. Lo que voy a hacer también es poner la PNG, o sea, voy a cortar o eliminar el fondo para tener solamente la imagen. Vamos a bajar un poquito la tolerancia para que no me tome esta parte de la botella. Vamos a ponerla en 10. Sí, ahí más o menos me hace un corte decente. Pero es para ver un pequeño ejemplo. Vamos a eliminar estas capas de acá. Vamos a ver un ejemplo acá. Tengo esta imagen acá. Entonces yo quiero deformar esta botella para que sea un poquito más ancha en la parte de abajo. Esto yo lo podría hacer claramente con el filtro de licuar, que nos permite pues editarlo de igual manera con mallas, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces si yo voy acá a edición, obviamente con este elemento seleccionado, y voy a transformar, y en lugar de distorsionar o perspectiva o escala, porque si yo voy a escala, chicos, si yo hago esto, por ejemplo, estoy en escala y yo presiono esto, se va a aumentar de manera pues proporcional. Ahora si le doy a shift va a hacer esto, pero imagínense que yo pues ahora aparece una modelo como tal, pero imagínense que yo quisiera modificar solamente la parte de abajo sin alterar la parte de arriba. Entonces para esto es que yo utilizo la opción de transformar, deformar. Fíjense que ahora aparecen unos puntos. No aparecen solamente uno aquí, uno aquí, uno aquí, no aparecen muchos puntos. Y aparte de esto aparece esta pequeña cruceta. Fíjense. Entonces, al tener la opción de deformar, pues ya yo directamente puedo hacer clic en alguna parte de la imagen como tal y alterar la misma. Fíjense que si yo tomo este punto acá, solamente se va deformando de ese lado. Y fíjense como la malla que compone la imagen como tal se va distorsionando. Tengo estas pequeñas líneas también que me permiten seguir pues deformándolo. Acá y acá debajo también vamos a alterarlo un poquito. Entonces fíjense, al yo darle acá, aunque se va un poco distorsionado, cuando yo le dé acá, él vuelve a rastrear la imagen y se ve como si la imagen yo la busqué así. Sin embargo, ya tiene una distorsión, ya tiene una deformación que yo mismo les estuve aplicando. Es decir, con esta herramienta yo puedo hacer una deformación en cualquier tipo de objeto o imagen que tenga, sin tener que ser pues en base a una perspectiva o en base a ciertos puntos de eje. Acá lo puedo hacer de manera libre, puedo incluso curvar la botella, hacer cualquier tipo de formación. Eso va a depender pues la intención o lo que queramos hacer. Puede que estemos haciendo una composición que tengamos, que no sé, colocar un objeto sobre otro y ajustar el tamaño del mismo. Pero este tamaño no se va a ajustar solamente en base a tamaño, sino que lo podemos ajustar en base a formas como tal, que es esto que vimos acá. Entonces les pregunto, chicos, con respecto a estas opciones básicas que tenemos acá de transformación libre para alterar el tamaño y la forma de los objetos, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda? ¿O todo claro por el momento con esas herramientas? Espero su confirmación para continuar. Sí, si tiene algo, pues todo bien entonces, bien, perfecto. No tiene ninguna duda con respecto a esta parte. Bien, vamos a ver algunas otras herramientas que tenemos ahora. Voy a dejar esto aquí mismo, no importa. La próxima herramienta que tenemos acá es súper básica, se la vamos a explicar en un minuto. Se llama recortar. Con esta herramienta, si hago clic, yo puedo pues recortar una imagen total. Es decir, en base a la imagen total que tengo acá, en base a mi mesa de trabajo, no en base al objeto. Entonces, si yo le doy acá, modifique el tamaño, le doy acá a aceptar, pues la imagen carga y ya esta es mi nueva imagen, esta es mi nueva mesa de trabajo. Ahora le voy a dar a control Z para que vean un detalle. Si yo voy acá, le doy a recortar y yo pues disminuyo el tamaño de la imagen, un ejemplo, pero antes de darle a confirmar para cortar la imagen y establecer un nuevo tamaño en mi mesa de trabajo, yo le doy a eliminar píxeles recortados. ¿Qué va a pasar? Esto de acá se va a eliminar. ¿A qué me refiero?
A que si yo le doy acá otra vez a tamaño, fíjense, no tengo más información, ya la imagen se cortó. El corte pues ya pues se completó. Ahora, si yo de casualidad ese pixel lo elimino, vamos a darle acá, vamos a darle control Z algunas veces para volver atrás. Si yo voy acá y acá pues quito ese checkmark de eliminar píxeles recortados y yo disminuyo el tamaño de la imagen pues se cortó de igual manera. Más sin embargo, si yo le doy otra vez a recortar y amplío el tamaño, aún tengo la imagen y puedo volver al tamaño original o a una perspectiva distinta a la que tenía. No pierdo los píxeles. Así que recuerden que esta opción es bueno a veces tenerla pues desmarcada si no queremos perder la información. Así en caso que tengamos que volver atrás, no vamos a tener que empezar de nuevo o buscar la imagen original otra vez. Sino que pues ya tenemos acá otra información que cortamos. Le voy a dar a eliminar píxeles recortados para eliminar esto de acá, por ejemplo. Porque también esa herramienta de recortar me sirve para expandir mi mesa de trabajo. Digamos que yo esté trabajando con este espacio acá, pero yo quiera pues ampliarlo. ¿Por qué? Porque quiero hacer algo más. Necesito más espacio. Voy a colocar otros objetos. Entonces yo con la misma herramienta de recortar, en lugar de delimitar el espacio, lo que voy a hacer es que le voy a ampliar y automáticamente, vamos a ver acá, vamos a ampliar hacia acá. Automáticamente mi mesa de trabajo ya tiene otro tamaño. Al darle a aceptar, pues fíjense cómo mi mesa de tamaño aumenta. Mesa de trabajo, disculpen. Eh, Se ve así porque no tiene una imagen como tal. Esto significa que no hay píxeles. Estos pequeños cuadros es lo que representan, que no hay píxeles en ese espacio. Y ya pues aumenté la mesa de trabajo. Acá tengo este fondo blanco, que era el que tenía la imagen. Y acá tenemos el objeto como tal. Imagínese que usted esté trabajando un flyer directamente y usted quiera pues alterar el tamaño del flyer para colocar más información. Así lo puede hacer directamente sin tener que ir acá. También en imagen usted lo puede hacer acá. Pero ¿qué pasa? El tamaño del lienzo, usted puede aumentar el espacio de su mesa de trabajo. Le va a aparecer este pequeño recuadro donde usted va a poder pues, determinar la altura y anchura de su mesa de trabajo. Si usted, ese es el tamaño actual. Si usted le aumenta, le pone 900, por ejemplo, y le da OK, pues lo que va a pasar es que se va a ampliar. Ahora, si usted pues le disminuye y le elimina pues píxeles, se va pues, a poner más pequeño. También tenemos otra cosa que es el tamaño de la imagen, chicos. Hay una diferencia entre el tamaño de la imagen y el tamaño del lienzo. Porque acá en tamaño de imagen estamos hablando es de la resolución. Por ejemplo, este objeto tiene una anchura de 303 píxeles y una altura de 591 píxeles. Entonces, si yo voy acá y fíjense un ejemplo, voy a hacer zoom para que vean los detalles que se logran apreciar de la imagen. Más sin embargo, si yo voy acá a imagen y voy a tamaño de imagen, vamos a esperar y tengo esta ventana acá que me indica la proporción, el tamaño de toda mi mesa de trabajo con todos los objetos. Si yo modifico uno, el otro también se va a modificar porque es en base a proporción. Le pongo en 400, es mucho menos de la resolución actual. La anchura, fíjense que me bajó a 343. Si yo le doy OK, chicos, automáticamente el tamaño de la imagen se reduce. Fíjense como la imagen pesaba casi 2 megas y ahora va a pesar 402 kilobytes. Porque la imagen es más pequeña, tiene menos resolución, tiene menos píxeles y por ende pesa menos. Si le doy OK, fíjense cómo se redujo la imagen. Y fíjense ahora cómo no se aprecian ciertos detalles. Porque ya modificamos el tamaño y resolución de la imagen como tal. Ahora, digamos que yo tengo esta imagen acá, chicos, también. Y yo la imagen con control T, que es el atajo para transformación libre, yo le reduzco el tamaño. Lo voy a poner de ese tamaño. Le voy a dar a aceptar. Fíjense. Fíjense los detalles. Casi ninguno se distingue. Parece, no sé, parece un emoji, señores, realmente. Entonces, si usted toma esa misma imagen, usted la vuelve a traer a su tamaño original, que era el que tenía. Vamos a ver. Pasa esto. Fíjense cómo la imagen se ve borrosa. ¿Por qué?
porque al momento de yo eliminar los píxeles, de yo reducirlo, se eliminan píxeles. Entonces al yo aumentarlo, esos píxeles ya no están allí. Y él lo que hace es pues que lo pone borroso para que no se vean grandes píxeles. Ahora, hay una forma de cambiar los tamaños y proporciones de una imagen sin perder la calidad, para que si vamos a aumentarla no se pierda. Esto es con objetos inteligentes. En Illustrator trabajamos con vectores. Los vectores no pierden la calidad al momento de cambiar el tamaño. Los píxeles sí, pero si le damos acá clic derecho a la capa del objeto, tenemos la opción de convertir en un objeto inteligente. Si le damos acá aparece ese pequeño icono en la imagen como tal, la cual no nos permite hacer ciertos ajustes, pero sí nos permite pues cambiar el tamaño sin que pierda la calidad. Fíjense que si yo hago esto y coloco el objeto de ese tamaño, le doy a aceptar, le hago zoom, fíjense que casi no se ven los detalles. Entonces lo que voy a hacer ahora es que le voy a aumentar el tamaño al que tenía, para que vean que se mantiene la misma calidad que tenía al principio. Fíjense que esta vez, al yo aumentar el tamaño, ¿qué pasó? No se me distorsionó ni se me puso borroso, porque mantuvo la calidad de la imagen. Con respecto a la herramienta de recortar y a la parte de los objetos inteligentes, ¿alguien tiene alguna duda para continuar con la siguiente herramienta? ¿O todo claro hasta ahora? Espero por ustedes, chicos. Bien. Vamos a ver estas herramientas que eran las que les estaba mostrando. Estas herramientas acá. Vamos a ver cómo podríamos aplicar, pues, vamos a buscar otra imagen que nos pueda ayudar. Bien, generalmente para lo que utilizamos esas herramientas es para eliminar píxeles de una imagen, pero cubriéndolos con otros. ¿A qué me refiero? Digamos que yo tengo acá esta imagen. Vamos a ver si encontramos una imagen con mejor. Creo que esta tiene una mejor calidad. Vamos a ver si esta está un poquito mejor, más o menos. Imagínense yo quisiera quitar a esas personas de ahí detrás. Pues si yo voy directamente acá y tomo un pincel, esto no se va a ver bien. Digamos que yo haga esto. No, no se va a ver bien porque desde cierto punto se va a distinguir que yo lo que pase un pincel por aquí. ¿Por qué? Porque aunque tenga el color, se eliminan esos píxeles de otros colores. Ahora, también, imagínense que yo tome acá la herramienta de lazo para hacer una selección libre y tome espacio de acá simplemente y ese mismo espacio lo copie, lo pegue nuevamente y lo coloque sobre las personas. Aún así se ve una pequeña diferencia porque los límites de ese espacio que tengo de este lado no son los mismos de este lado. Y si la persona se fija bien, va a notar que hay una diferencia. Tal vez de lejos no se vea, pero y porque yo coloqué una. Pero cuando yo coloque una, dos, tres, cuatro, cinco, y empiece a colocar en todo el espacio, digamos para que solamente se quede él, sí se va a notar pues que yo cubrí los espacios con partes de la misma imagen. Ahora para eso tenemos estas opciones de pinceles correctores. La primera es la herramienta de pincel de corrector puntual. Esta herramienta lo que me permite a mí es cubrir un espacio y que el programa complete ese espacio con píxeles de alrededor, pero tratando pues de que no se note una diferencia. Fíjense, lo voy a hacer nuevamente, pero en este caso voy a cubrir el reflejo de las personas en el agua, que es este que está acá. Fíjense que ahí también se ve un poco, porque tengo que cubrir toda el área que él va a cubrir. Aunque también eso depende de lo que está alrededor. ¿A qué me refiero? A que si al lado
hay personas, puede que las tome también. Vamos a eliminarlo a él, por ejemplo, ahora. Eso el programa lo hace en base a la información que tenemos donde alrededor, en todo el espacio. Fíjense dónde queda el problema, señores. Acá hay una persona boyando al parecer. Si yo la cubro a ella, es posible que como tengo a esa persona ahí, me la afecte. Vamos a cubrir todo el agua también, todo. Miren, fíjense como el reflejo de la persona se prácticamente se triplicó. ¿Por qué? Porque era lo que le quedaba debajo y el programa asimiló que esa información también tenía que copiarla. ¿Y qué hizo? Simplemente la copió. Si yo la selecciono nuevamente y la trata de reemplazar con los píxeles que tengo nuevamente alrededor. Igual si cubro esto acá. Les cuento, chicos, que esta opción no es reversible. Yo no puedo luego hacer que esto aparezca, ya que prácticamente estoy pasando un pincel por encima. Automáticamente yo lo aplico. Esta información deja de pertenecer a la imagen y no hay forma de recuperarla a menos que usted tenga una copia de la imagen de seguridad o que usted tenga, no sé, eh, capas por separado con ciertos objetos. Que de hecho yo le recomendaría, si usted va a hacer algún tipo de efecto como este, es copiar la imagen, pegarla debajo y editar la que está arriba. Para que así, si usted pues necesita cierta parte de la imagen, usted la pueda conseguir. Fíjense que acá tengo un pequeño problemita y es que aún así yo trato de eliminarla, pues aún pues se queda cierta parte. ¿Por qué? Porque yo tengo este objeto acá y yo estoy pintando muy cerca de este objeto y él entiende que lo que tengo que copiar es este objeto que tenemos en esta parte de aquí. Entonces, para eso tenemos la siguiente herramienta, que es la herramienta que deriva de esta, pero es la herramienta de pincel corrector, no pincel corrector puntual. Donde yo pues tengo que indicarle al programa. Vamos a tomar un pincel distinto. Vamos a ver. Bien. Entonces yo tengo que indicar al programa de dónde va a tomar la información. Para eso, fíjense cómo el pincel cambia. Yo tendría que darle a alterna. Le doy acá directamente, alterna. Digo, tú me vas a copiar contenido de acá, de este punto. Automáticamente, fíjense cómo yo cargo con el contenido. Para así empezar a aplicarlo en la imagen como tal. Fíjense cómo se mueve el puntero. Por así, pues minuciosamente, yo tendría que ir pues modificando todo el espacio hasta ver pues reemplazado todo lo que tenemos debajo. Vamos a ver esto acá. Fíjense. Y así ir cubriendo la información. Pero fíjense que acá el tono que tengo no es el mismo. Entonces vamos a hacerlo en base a lo que tenemos al lado, que es esto aquí más o menos. Porque el tono del mar cambia desde este punto hasta este punto. Entonces yo voy a tomar un punto que sea igual a esto que está acá. Voy a tomar este punto de acá, que está paralelo. Entonces yo ahí copio la información y ahora sí la puedo ir colocando. Un ejemplo. Voy a ir colocándola acá sin cubrir mucho a ella. Voy a tomar un poquito de acá también. Sin tomarlo a él como tal. Y fíjense que si alejamos la imagen se nota un poquito menos como tal. Aunque acá hay algunas partes que podríamos corregir, por lo menos en la parte superior. Podríamos tomar esto acá y pasarlo pues por encima igual. Para que se note un poquito menos esos cambios que tenemos ahí. Fíjense ahora como ya la persona que estaba literalmente detrás de ella desapareció. Y había muchas personas en la playa y ahora solamente hay dos personas. Así que esto es lo que podemos hacer con esta herramienta. Podemos eliminar parte de tu imagen. Y no solamente acá, sino en cualquier superficie. A veces va a ser un poquito más complicado, claramente, porque el espacio que vamos a tener va a ser muy compuesto y no va a ser tan fácil de reemplazar como esto que tiene un patrón de agua. Pero cuando ya es con imágenes así es un poquito más complicado. Hay que ir reemplazando objetos. Les voy a enseñar un ejemplo. Voy a dejar de compartir brevemente para mostrarles el ejemplo. A ver si lo encuentro.
Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, escuchamos. Sí, con respecto a esta parte de acá que acabamos de explicar, ¿alguien tiene alguna duda? No, no tengo. Perfecto. Un momento para enseñarles un ejemplo ya un poquito más compuesto. Una preguntita, profesor. Cuénteme. Para que la imagen no se vea borrosa, ¿en qué parte se puso la información? Bien, déjame compartirte para enseñarte. Bien, recuerda que eso es en base a si la imagen ya tiene esa calidad como tal. Para cuando la reduzcamos y la aumentemos no pierda la proporción. Pero si ya la imagen como tal viene con una calidad reducida, pues no podemos aumentarla y que tenga calidad como tal. Sí, sí. Un segundito breve. Que voy a compartir ya pantalla otra vez. Me dejan saber cuando la estén viendo. Un momentito. Bien, me avisan cuando la estén viendo. Bien, Laura, recuerda que esa parte era haciendo clic derecho en la capa o el objeto y dándole a convertir en objeto inteligente. Al estar en objeto inteligente no nos permite pues perder la calidad, ya que es prácticamente como si estuviéramos trabajando con vectores. Entonces, de esta imagen, chicos, fíjense todos los objetos que tenemos en la misma. Y en esta imagen yo no podía simplemente tomar el, el pincel corrector y empezar a eliminar información porque tengo muchos objetos compuestos que no puedo simplemente pues borrar y que se vea natural, porque yo no puedo prácticamente quitar a esa persona de ahí y que se vea lo que está detrás, porque esa información no está, a menos de que yo tenga una imagen sin esas personas ahí y yo pueda ir reemplazando la información. Tenemos esta imagen, ahora tenemos esta otra, donde no hay ninguna otra persona en la fotografía más que esa persona que está allí. Entonces, si vemos la diferencia, vemos que eliminamos a esta persona que está acá, eliminamos a estas otras dos personas y colocamos información detrás de ellas para reemplazar la que se eliminó. Y les aseguro de que si hubiésemos visto esta imagen al principio, si esto hubiese sido la primera imagen que vimos, vamos a aceptar a otra persona. Si esto hubiese sido la imagen que vimos, no nos hubiésemos percatado de que esta imagen fue editada, de que hay alguna información en esa imagen que no está allí. Siendo esta pues la imagen original como tal. Vamos a seguir con otra herramienta. Bien, la herramienta de pincel, chicos, aunque eso es algo básico, pero vamos a ver algo breve con respecto a la misma. Vamos a eliminar esto acá. Vamos a eliminar esto de acá también. Tenemos la herramienta, chicos, de pincel. La herramienta de pincel pues lo que simula es prácticamente pues lo que hizo su nombre, un pincel como tal. Acá en la barra en color yo puedo seleccionar el color como tal,
y pues pintar sobre el lienzo. Porque recuerden, chicos, que esto, Photoshop, también sirve bastante para hacer dibujo digital. Veo que, Jimmy, veo que tienes una foto de perfil de un dibujo vectorizado. ¿Tú lo hiciste? Ok. ¿Sabes dónde lo hicieron? Bien, esa imagen, si la puedo ver, o sea, acá la estoy viendo y parece haber sido hecha en Illustrator. Porque veo que los detalles que tiene son de vectores como tal. Y es lo que les mostré en la diapositiva. Recuerden que en Illustrator podemos hacer muchas ilustraciones vectoriales. Más sin, sí, más sin embargo, en... Vamos a ver si encuentro algo acá. En Photoshop también podemos hacer dibujos como tal. La diferencia es que en Photoshop no vamos a trabajar con vectores. Vamos a trabajar acá directamente ya con píxeles. Por ejemplo, esta imagen. Vamos a ver acá si la vemos. Está por acá. Vamos a abrir esto para yo mostrarles. Vamos a esperar que se abra. Es lo que busco otro ejemplo para enseñarles. Vamos a ver acá. Vamos a esperar que suba. Y vamos a abrir esta imagen que está acá también. Bien, con esos píxeles que tenemos acá, chicos, y esta mesa de trabajo, podemos utilizar también Photoshop, no solamente para edición, sino para hacer dibujo digital. Claramente hay otros programas de dibujo digital, pero realmente Photoshop es uno de los más completos, aunque sea también para edición de fotos. Por ejemplo, vamos a ver acá, no, este no es el archivo, vamos a abrir uno nuevo, aquí yo lo había cortado. Tendría que ser este que está acá, sí, que pesa muchísimo más en comparación con los demás. Vamos a esperar que esto abra. Esto lo podemos hacer con los pinceles, chicos. Usted tiene ahí un sinnúmero de pinceles. Vamos a poner el fondo. Tiene ahí un sinnúmero de pinceles, los cuales puede pues alterar, modificar el tamaño para hacer cualquier tipo de ilustración, en este caso. Por ejemplo, usted tiene acá estos pinceles. Usted puede seleccionar el color directamente acá. Y pues directamente ya pintar sobre el lienzo. Si usted le da clic derecho, le va a aparecer este pequeño recuadro con las propiedades del pincel, donde usted va a poder modificar el tamaño del pincel, donde usted va a poder modificar la intensidad del pincel y seleccionar también los diferentes pinceles que usted tiene acá en su biblioteca. Esos son ya los que vienen con Photoshop. Se pueden descargar muchísimos más pinceles y aplicarlos. Fíjense que se ve natural, pero al yo acercarlos si se notan pues los trazos de los pinceles. Le voy a hacer un pequeño zoom para ver algunos detalles. Tengo el Photoshop un poquito pesado porque estoy grabando la pantalla con el OBS y como lo descargué no lo configuré y está un poquito mal optimizado. Vamos a esperar que reaccione. Fíjense, chicos, como si yo le hago el zoom, si se van notando, fíjense acá los detalles que se hacen con el pincel, en este caso con un pincel un poquito más pequeño. ¿Qué pasa? Al momento de usted seleccionarlo, si usted presiona, ahora acá vamos a una capa que sí tenga espacio y es esta de acá, por ejemplo. Si usted presiona control como tal, con el pincel, y usted mueve, porque recuerda que si usted presiona control aparece el gotero, pero si usted tiene un pincel que es este que está acá y usted presiona control y mueve el clic derecho, lo presiona y lo mueve hacia la izquierda o la derecha, usted va a poder modificar el tamaño del pincel libremente sin tener claramente que acceder a esa plataforma que tenemos acá. Vamos a verificar acá un momentito. Bien, sigo por acá, chicos, disculpen. Entonces, fíjense como en lugar de yo venir acá y modificarlo, yo puedo directamente presionar alterna y empezar a moverlo.
De esta manera, ¿qué pasa? Yo puedo ver a qué tamaño yo me estoy moviendo. También esos pinceles acá también nos sirven, aparte de para dibujar, nos sirven para aplicar efectos de iluminación, chicos, en una composición, como la que les estuve mostrando, que la tengo acá de hecho en el escritorio. Si buscamos una imagen, chicos, si vamos a colocar un objeto y ese objeto que vamos a colocar refleja una luz en el cuerpo, en el otro objeto, esa luz es púrpura, pues vamos a estar, pues tenemos la obligación de aplicar esos efectos. Vamos a ver acá donde lo tenemos, este que está acá, que es el que les estuve mostrando. Vamos a tener que aplicar esos colores y efectos para que sea natural. Por ejemplo, acá, si de acá viene una sombra púrpura, yo no puedo hacer una sombra negra acá, la sombra tiene que ser púrpura como tal. Y todo esto yo lo puedo hacer con capas de ajuste, pero también con pinceles si estamos hablando de iluminación. Pero la parte del uso del pincel no es complicado, es simplemente usted hacer clic en el pincel, seleccionar el pincel que usted va a utilizar y listo, empezar a aplicar trazos. Lo que puede ser un poquito complicado es la parte de saber cómo aplicarlos correctamente. Vamos a buscar, para mostrarles un ejemplo, una imagen. Vamos a ver qué de acá y que la imagen esté a una calidad más o menos decente. Vamos a ver acá, esta tiene muy poca calidad. Me gustaría saber dónde está esa imagen para yo poder, o sea, dónde está ese editable, que no recuerdo dónde está, para yo poder hacerlo directamente en ese mismo espacio. Pero digamos que tengamos esta imagen que está acá, vamos a ver si la podemos poner PNG o si vamos a tener que descargarla nuevamente, porque esta, recuerden que me va a eliminar detalles, pero no importa, es para mostrarles un ejemplo. Vamos a aumentar el tamaño, le doy a control T. Voy a eliminar parte pues de abajo de la imagen, chicos. Estoy con una máscara de recorte. Vamos a ir un poquito más. Vamos a borrar también esta parte de acá. Entonces digamos que yo tenga este otro objeto acá, similar a este, y yo tenga que aplicar pues una iluminación, porque digamos que de esta parte acá viene pues esta fuente de luz amarilla como tal. Entonces esto yo lo pudiera hacer con el pincel, pero para que quede pues natural yo tendría que hacer una selección. Porque yo no puedo venir a tomar el pincel acá de ese color, no sé, ese púrpura, ese naranja, y aplicarlo simplemente. Vamos a bajar la opacidad, chicos, 9%, sí, y simplemente aplicarlo acá. Porque va a quedar fuera de la imagen, y esto hace que no se vea natural, porque la iluminación no funciona así. La iluminación pues refleja solamente dentro del cuerpo, así que para esto yo tendría que venir de acá, tomar la herramienta de lazo o la herramienta de selección de objeto. En este caso, como el objeto está PNG, voy a ir a la herramienta de selección de objetos, a darle acá a la imagen. Vamos a esperar que le haga una selección.
Y fíjense como ahí me selecciona únicamente que el objeto que yo tengo. Así le voy a dar a control H, chicos, que es un comando. ¿Para qué? Para hacer que la selección se oculte, pero sigue ahí la opción. Aunque se oculte, sigue estando ahí vigente. Fíjense que ahora si yo tomo el pincel y tomo esto naranja y yo aplico una iluminación, un ejemplo, solamente en el borde la voy a aplicar. Aunque en este lado sería del lado contrario, chicos. Vamos a colocarlo de este lado, porque también eso es otra cosa. Fíjense que en esta fotografía la iluminación viene del lado derecho. Por ende lo correcto sería de que yo coloque o sea, de que yo coloque la fuente de luz de ese mismo lado. Vamos a colocarlo acá. Profesor, y en caso de que yo quiera, por ejemplo, la imagen de lateral, como que dice voltear, ¿se ve? Vas acá, Es sí, el mismo lado, pero volteado. vas acá a transformar y acá tienes las dos opciones: voltear horizontalmente y verticalmente. Como es horizontalmente, la vamos a hacer de este lado y listo. La imagen automáticamente se volteó. Lo que la coloqué un poquito de este lado para que estuviera más cerca de la fuente de luz, pero vamos a hacerlo directamente acá. Tenemos las dos opciones, de voltearlo de manera vertical y de manera horizontal. Lo que no sé si aún sigue la selección está allí. Perfecto. Entonces vamos a tomar el color y vamos a aplicar la iluminación solamente en los bordes. Fíjense que aunque yo pues lo haga en el borde, no me salgo de la selección. O sea, lo único que se ilumina o que se ve iluminado va a ser lo que esté dentro de ella como tal. Y así yo puedo ir colocando, no sé, algunos otros efectos sin